RCM, la radio con más. Transmite sonido estéreo digital de alta definición las 24 horas del día desde la Ciudad de México. Emisora integrante de la Red Latinoamericana de Radios. RCM, única en su tipo. RCM, la radio con más. RCM, cursos de locución profesional. RCM, la radio con más de lo que esperas escuchar. RCM. Los contenidos del siguiente programa son aptos para todo tipo de audiencia. Esta es una presentación en vivo de RCM, la radio con más. Señal en vivo. RCM. Radio con más. RCM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo sé que para ustedes es un poquito raro escuchar un cafecito con cristal en viernes. ¿Cómo es eso? Bueno, pues simplemente hoy le dimos un cambio, le dimos un giro para que ustedes estén más incluidos en RCM, la radio con más. Hoy que es viernes 20 de septiembre del 2013 y ahorita, ¿qué hora es? ¿Me pueden decir ustedes? Bueno, pues son las 6:05 de la tarde y estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Monte Ato 189 en Lomas de Chapultepec. Qué gusto poderlos escuchar a todos mis amigos por toda Latinoamérica. ¿Qué me dicen mis amigos de Buenos Aires, mis amigos de Lima, mis amigos de tantos y tantos lugares hermosos que hay en nuestra América Latina? Y por supuesto, ¿por qué no decirlo en este bello y hermosísimo país? Mi querido México, ¿cómo están mis amigos de Aguascalientes, Tijuana, Sonora, Veracruz, Guerrero, Tabasco, Tamaulipas? Sabemos muy bien que en este momento están un poco dolidos por todo lo que ha acontecido esta semana a raíz de los huracanes que han golpeado nuestra república. Pero bueno, hoy vamos a darnos un descansito, ya no vamos a estar pensando en cosas tan difíciles como las que ustedes están pasando, pero bueno, en esta ocasión estamos transmitiendo para ustedes un cafecito en viernes, un cafecito con cristal. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Que hoy tenemos un programa verdaderamente delicioso. ¿Qué es más? ¿Qué les digo? Es un programa de perros. Sí, señores, un programa de perros porque tendremos aquí invitados a gente bellísima que está enfocada en tener una calidad humana dirigida hacia los animalitos, hacia rescate de mascotas, hacia el cariño a las mascotas. Y recuerdan que en una ocasión estábamos hablando acerca de qué era la etología. Bueno, pues no se lo pierdan porque aquí vamos a tener un súper experto en etología. Además también nos acompaña un veterinario que bueno, ¿qué les puedo decir de rechupete? No, les estoy dando así como que para que preparen su cafecito. Les estoy dando el azuquitar o si quieren, bueno, pues el sustituto de azúcar. ¿Qué tipo de café le van a poner? Vainillita, lo van a poner cargado. Bueno, pues después de este corte musical vamos a regresar y vamos a tener... me está diciendo, perdón, no he presentado en esta ocasión al capitán de la nave que todos ustedes ya conocen. Él es Germán Olarte, el encargado de conducir esta maravillosa nave a través del ciberespacio y de que vamos a llegar muy lejos. Y él se le antojó, ¿cómo ven? Un cafecito con moca. Hoy que es una tarde así nubladita, a gusto. ¿Tú cómo lo prefieres? ¿Calentito, frío, templadito? Bueno, pues después de este corte musical regresamos y entramos de lleno al programa de perros, un cafecito con cristal. Buenas tardes. Radio con más. RCM. Show your place.
RCM. Radio con Más. RCM. Radio con Más. Radio con Más. ¿Y qué les pareció? ¿Qué les pareció este ritmito así muy europeo, muy de música para bailar, para sentir este viernes? ¿Qué tal? ¿Dónde están viviendo ahorita? ¿Ya está lloviendo? ¿No? ¿Están tomando el sol? ¿No? ¿Qué tal? ¿Tienen frío como mis amigos de Perú? Comuníquense con nosotros porque estamos a punto de comenzar. Y les quiero presentar a Eugeni Raval. ¿A qué les suena? Bueno, pues él viene de España y es catalán. Y es una verdadera belleza el tenerlo hoy aquí en la cabina porque él se dedica a la etología. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la etología? Bueno, yo también me lo pregunto, pero en un momento más regresamos con él porque también me gustaría presentar, por supuesto, a Lidia Viñales. Y ella es parte de la asociación de Arca de Noé. Esta es una asociación que se dedica a hacer mucha labor altruista para el rescate de mascotas, para ubicación en casa en casas temporales mientras le consiguen a las pequeñas mascotas que se encuentran, en donde rescatan animalitos que han sido lastimados o que han sido maltratados, porque desgraciadamente cuando el ser humano no comprende su naturaleza se dedica a lastimar. Y bueno, ellos nos van a explicar más o menos de qué se trata. Y también tenemos aquí en el estudio a un súper veterinario. Él es Emanuel Fajardo y él es especialista en pequeñas especies. Estamos hablando no de las que ustedes creen, no, estamos hablando de perros, gatitos y animalitos que están en nuestra casa, ¿ok? Bueno, pues ellos son nuestros especialistas de hoy. Muy bienvenidos sean todos ustedes aquí a cabina. ¿Cómo les pinta el día? Gracias, buenas tardes. Gracias a ti. Ese que habla es Eugeni. Y bueno, Eugeni, ahorita estábamos en el corte musical y nos ibas a decir, la etología es, y ahí te suspendiste. Ok, sí, estábamos hablando sobre definiciones, sobre el comportamiento animal, diferencias a veces entre conductismo, entre etología. La etología como tal es la ciencia que estudia el comportamiento del animal y lo puede hacer básicamente encerrado en un laboratorio bajo un medio ambiente creado por la mano humana o en el campo directamente donde el animal se cría y se reproduce como especie. Tengo entendido que el estudio de la etología empezó por ahí de los años 40 y se dedicó principalmente, como tú bien lo dices, en laboratorio y principalmente con los lobos, porque querían ver cuál era la situación del contacto de los lobos, de su tratamiento que era de salvajes a la convivencia con el ser humano y ver cómo podían ellos hacer la evolución que ha tardado tantos miles y de años en llegar a lo que tenemos ahora como mascotas domésticas, nuestros perros, acortar esa distancia en tiempo para hacer los lobos domésticos. ¿Es verdad eso? Bueno, se ha intentado hacer muchas veces, sí, se compara mucho el perro con el lobo, pero la verdad es que hoy en día hacer eso, realmente acortar como 30.000 años de historia en un cuadrado de un laboratorio, realmente es difícil, porque aunque el lobo genéticamente y el perro tengan mucho en común, hoy en día son dos especies, sobre todo por su comportamiento, bien diferenciadas. Sí, bien diferenciadas y obviamente aquí estamos diciendo, bueno, la etología es el cuidado de los animales, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos una situación en la que podemos ahorita relacionar mucho lo que es el comportamiento de los animales, porque tenemos una situación de crisis en el país, ¿te parece? Y, por ejemplo, los perritos, todas las mascotas que están siendo llevadas por el lodo, por el agua, que están siendo abandonadas en azoteas de casas mientras las personas van también a guarecerse de algún lado. Aquí vamos a aterrizar un poquito más adelante el tema, pero me gustaría saber, Eugeni, de qué manera la gente puede acercarse a esas mascotas que están siendo lastimadas en su comportamiento por esta situación de crisis, y que tú nos dieras algunos tips para acercarnos a un animalito que está asustado. ¿Te parece? Correcto. Pero bueno, vamos ahorita también a introducir a Lidia. Y Lidia, dinos por favor, ¿de dónde nace esta de querer ayudar a los animalitos? ¿Por qué vienes tú a decir, es que necesitamos hacer una fundación? ¿Qué es lo que nos está pasando como humanos? ¿Y por qué saliste tú a decir, bueno, yo puedo ayudar a los perritos, yo quiero ayudar y sé que hay mucha gente que me va a seguir? ¿De dónde nace?
Mira, personalmente a mí me nace de educación. Tal vez lo traes ya un chip evolutivo, probablemente, hablando de compasión, hablando de respeto, hablando de igualdad incluso, y sobre todo viendo que el ser humano no puede permanecer en un estado tan primitivo de faltar al respeto a la naturaleza y a todo lo que provenga de ella. Esto naturalmente, yo siempre fui animalera, tuve animales en casa. A mí en mi casa tuve la fortuna de que mis dos papás tuvieron siempre un amor increíble por los animales, un respeto increíble por los animales. Mi mamá me enseñó la compasión a todos los seres, no solo a los animales, ¿no? Y mi papá me enseñó la admiración hacia los animales. ¿Veríamos ahorita entonces la compasión como un valor? Por supuesto. Ahora, la compasión no es una lástima, ojo, hay mucha diferencia, ¿no? Hay diferencia. La compasión está hablando más de un respeto y de un sentimiento de empatía con el otro ser, y de ahí el accionar. Más grande, yo en mi tesis de licenciatura la hice sobre protección animal, sin saber a qué me estaba metiendo, porque yo no había nunca pisado el infierno que significa para los animales la convivencia con el ser humano. Claro, ¿tu especialidad cuál es? Mi especialidad en licenciatura es diseño gráfico, después mercadotecnia y después business planning. Todo que ver con los animales, ¿no, Eugenie? ¿Qué me dice Emanuel? ¿Tiene algo que ver la mercadotecnia con el diseño gráfico? Nada que con ver, la aparentemente, claro. Pero todos, desde la trinchera donde estemos, podemos accionar a favor de una evolución social hacia una mejor convivencia con los animales, hacia una cohabitación respetuosa con los animales, y a entender y reconocer la necesidad de ellos, al igual que nosotros, de pertenecer a este planeta y el lugar que ellos se han ganado en él. Sí, no, por supuesto, y además, como dices tú bien, eso es una cuestión evolutiva, es una cuestión en la cual si tú ya tienes cierto nivel evolutivo, cierto conocimiento, no te vas a dedicar a hacer el daño, ¿no? Bien lo decían, y aquí tenemos a un europeo que nos puede aseverar esto, dicen que Napoleón nunca permitió que se atacara a Francia para que no se destruyeran las bellezas de arte que habían en la ciudad, entonces por eso hubo esa defensa, y yo creo que cuando una mente es evolucionada, siempre va a procurar evitar ese daño. ¿O qué me dices tú, Emanuel? No, totalmente de acuerdo. Gracias por la invitación, antes que nada. Sí, gracias a ti. Bueno, no se tiene que ser experto o dedicarse a los animales para poderlos ayudar y tener un sentimiento hacia ellos. Yo valoro mucho la labor que hace Lidia, la labor que hace Eugenio. A Eugenio tengo mucho tiempo de conocerlo, y la labor que hace en cuanto al comportamiento animal, sobre todo con los perros, es impresionante. La idea de que Eugenio haya venido a este programa y bueno, que nos haya acompañado, es que nos platique la diferencia entre la cultura canina, principalmente, ¿no? Que es en lo que estoy enfocado, entre Europa y América, ¿no? Que eso es lastima, hay veces lastima. Sí. Hemos tenido casos en el lugar donde trabajo que llegan casos muy tristes en el aspecto que los animales están abandonados totalmente, con fracturas, tirados debajo de un carro, con mucho tiempo abandonados. Entonces hay personas que se dedican a esto, que valoramos mucho, que los peores casos se los he llevado yo, creo. ¿Sabes yo los he convertido en másters de casos difíciles, porque les he llevado unos casos terribles. Sí, porque eso no lo ves en la escuela. No, les he llevado casos terribles, y honestamente ellos, gracias al grupo tan humano que se ha formado en esa clínica, me han sacado. Es que lo que estoy viendo, aquí tengo un grupo interdisciplinario de verdad, que ustedes son verdaderamente un grupo como si estuviéramos en un hospital para la conciencia humana, ¿no? Ese es principalmente el objetivo del Arca de Noé. El Arca de Noé, si bien sí nos dedicamos a rescatar a los animales que se cruzan en nuestro destino y que están en problemas, también nos dedicamos a tratar de concientizar y de despertar a la gente hacia este respeto, hacia este trato ético, y por supuesto que también nosotros queremos que esto se replique, y nosotros apoyamos a todas las personas que pueden ayudar, aunque sea un animal. Por ahí dicen, no, el rescatar al animal o el salvarle la vida a un animal tal vez no cambie el mundo, pero sí cambia el mundo de ese animal. Y a eso nos dedicamos. Hay mucha gente que quiere y no sabe cómo. Tal vez nosotros por los años que tenemos, tal vez porque el Arca
ha construido una comunidad maravillosa. Nosotros, incluso nuestros adoptantes terminan siendo voluntarios, terminan yendo con nosotros al parque en nuestras campañas de adopción, ayudarnos a dar un paseo a los perros. Muchos de ellos se convierten en hogares temporales para rehabilitar a nuestros perros. Claro, y mira, y lo puedo ver por la respuesta que estamos teniendo vía la página web. Estamos viendo aquí que nos están pidiendo saludos para Moisés Segura en el Distrito Federal, Adriana Becerra en Iztapalapa, Kio Hikaru Los Reyes La Paz, Saki Circe Reyes en Metepec en el Estado de México. También nos escribe Edith de La Plata, Argentina. Saludos, Edith, vaya, ¿qué dices? Y el señor Sergio López en Santa Fe, nos está escribiendo también el señor Pedro en Santiago de Chile. Hasta allá están llegando el mensaje de todos ustedes. Bueno, pues ahora vamos a adentrarnos al tema. ¿Cómo es que un equipo de profesionales en el cuidado de la conciencia del humano y en el cuidado de la vida de los animales puede interactuar? ¿Cuál es el papel tuyo, Iñaki? Perdón, Eugeni. Mira, antes que nada quería hacer una pequeña anotación. Justamente yo ahora mismo en este país, para mí es una segunda etapa que quizás esté empezando ahora. Entonces antes hacía referencia a la desgraciada, temática de las inundaciones que habéis tenido en estos días, ¿no? Es algo que a mí me pilló un poco ya desde Barcelona, lo empecé a conocer por las noticias, pero sobre todo en el viaje. Y cuando he llegado me he encontrado, pues sobre todo, pues con un proyecto que tiene la clínica donde trabaja, por ejemplo, el doctor Emmanuel, cara a concienciar un poco más, a explotar más el lado del comportamiento del animal y sobre todo con una labor que me está siendo como muy reciente, en muy pocas horas que está haciendo aquí la compañera, que me parece enorme. A partir de ahí, bien, dicho esto, como que desconozco un poco la temática de lo que está pasando ahora mismo en México. Pero es casi igual en todos los desastres donde hay damnificados, sean humanos o sean animales. Casi siempre nos olvidamos de los segundos. Sí, digo, pues el instinto de supervivencia te da para eso, pero también vemos un poquito el viso de evolución en el cual estamos viendo y lo vemos muy reflejado en la página de Facebook del ARCAD, en donde están solicitando y dicen: tal albergue en Guerrero está lastimado, apóyalo, tal albergue, necesitamos que estos peques estén ubicados, por favor, si ves a un perrito, rescátalo, ya luego lo ubicamos, pero lo primero es rescatarlo. Pero bueno, vamos a dejar ahorita la crisis de México, porque es un poquito meternos en Honduras, ¿no? Es un poco meternos en un tema que no estamos manejando del todo, pero sí lo que podemos ver en este sentido es cómo puedes tú tratar a un perro, por ejemplo, que ha sido abandonado en una azotea. Y eso lo has de ver y te ha de llamar mucho la atención porque se da muy típicamente aquí en México. Muchos. No es un caso, ni mucho menos en este país, no es un caso aislado. Mira, cuando hablamos de maltrato a un animal, muchas veces nos referimos solamente al maltrato físico. Olvidamos que hay un maltrato que puede ser igual e incluso mucho más dañino, que es el maltrato psicológico, ¿no? El hecho de tener un perro y no saber bien de qué estamos hablando, qué animal es, lo confinamos a un espacio, lo tenemos como si fuera algo olvidado, creemos que con darle una vez de comer a la semana o al día es suficiente. La mejor manera que tú tienes de tratar a un animal que ha sido maltratado, la mejor, eso que nadie lo dude, es ofreciéndole todo el cariño que tengas. Y el perro puede cambiar su conducta de ser tímido, de ser miedoso, o de... ¿Sí? Se tornan hasta agresivos en su propia autodefensa, ¿no? Nosotros tenemos un historial de animales que recibimos en las peores condiciones físicas y emocionales y terminan siendo las mejores compañías para una familia. A ver, gracias a expertos como él, por supuesto, ¿no? Ahora que dices emocionales, hay algunas personas que difieren de esto. ¿El perro realmente siente? Bueno, hay estudios probados. Ya no es una cuestión perceptiva o de amor o de ilusión de quienes nos dedicamos a esto. Hay estudios clínicos probados, ¿no? Porque en una ocasión escuché a alguien decir, es que los perros no sienten, los perros no tienen alma, los perros son perros. Y no solo los perros, en realidad la mayor parte de los animales, mucho más aquellos que tienen un sistema nervioso central. Entonces nosotros somos los que le damos esa personalidad y nosotros somos los que le ponemos, digamos que nombre y apellido a lo que sentimos por los perros. Acabas de dar en un punto importantísimo, porque mucho daño también hacemos cuando no respetamos la naturaleza de los animales. Eso es lo primero que tenemos que aprender
cuando vamos a convivir con cualquier animal no humano. Hay que respetarles la naturaleza, hay que entender que ellos tienen un propio lenguaje y que no tenemos por qué obligarlos a entender nuestro lenguaje ni nuestra naturaleza. Ellos han sido tan sabios que han aprendido cómo convivir y cómo entender nuestro lenguaje. Nosotros estamos mucho más atrasados que ellos porque nosotros no hemos querido y no hemos podido entender su lenguaje. Claro, gente como Eugenio la entiende perfectamente, habla el idioma perro. Sí, habla el idioma perro. Y ambos han estado tocando el tema de maltrato animal. Tristemente esta es una situación, y bien lo dijiste, que no necesariamente sea único de México o único de Argentina o único de España, sino que el ser humano, en la manera en cómo se está desligando de sus sentimientos, es por medio de los aparatos electrónicos, por medio de su teléfono inteligente, y lo demás pasa a segundo plano, y no lo vemos únicamente con los animales, sino vemos también en las relaciones interpersonales, ¿no? Cada vez nos estamos volviendo un poco más agresivos. Ahora, aquí, ¿dónde entramos nosotros como asociación, como personas, como entes que hemos identificado ya ese problema, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, pero es que yo no sé si pase o no pase porque yo no lo he visto. Todo mundo, o hay una frase que dice, nadie extraña lo que no conoce. Yo no extraño estar en China porque no conozco China. Y lo mismo le pasa a la gente. Yo no extraño acariciar a un perro porque jamás en la vida he acariciado a un perro. ¿Cómo hacer que la gente se vuelque a ver a los perritos que no son de raza? Los llamamos criollos o los llamamos pure streeters, ¿verdad? Son callejeros legítimos. ¿Cómo hacemos nosotros para que la gente no le vea la marca, no le vea la raza, no le vea el pedigrí al animal, sino vea más allá, que vean el interior de los ojitos de un animalito cuando te extiende su hociquito y te dice, acaríciame, tócame? Y aquí es donde voy a preguntarle al doctor, ¿cómo le hacemos para poder atraer al ser humano a que se acerque a ustedes? ¿Cómo podemos hacer que este ser humano vuelque un poco más su sentimiento? Porque hay muchos veterinarios, no me lo vas a dejar mentir, que ven a los perros como el negocio de la vida. Aquellos que tienen sus preciosas vitrinas con la bola de cachorritos deformándose las caderas porque no se venden en 3,000, entonces lo bajo a 2,000 y no se vendió en 2,000, y en ese mes mascota, por ejemplo. Claro. Y hay que decirlo claro, esa es una empresa que se dedica a la explotación de los animales y al maltrato continuo y para los animales. Y cabe decir que al maltrato continuo. Exacto, continuo, exacto. En todos sus procesos, en cada uno de los pasos de sus procesos existe un nivel de maltrato. Y no solo en mascota. No solo maltrato, o sea... no, por supuesto. Es una élite. Están abusando y están lucrando con los sentimientos de las personas, porque a la hora de que tú te acercas a esas vitrinas y ves a los perritos que están ladrando y que te están diciendo, llévame, por favor, llévame, yo no quiero pasar una noche más aquí, porque te lo dicen los animales. Por supuesto. Entonces te dicen, bueno, le podemos bajar 200 pesos porque el niño está sonriendo. ¿Por qué te lo dicen? Ya es una estrategia y tú lo sabes como mercadóloga. Son estrategias de venta. Así es. Pero bueno, aquí, ¿cómo es que ustedes, equipo, quieren hacer algo? Porque hay muchos temas que vamos a tocar ahorita, empezando por el cero maltrato puede empezar, sí, al doctor. ¿Cómo podemos dirigir entonces esto, doctor? Bueno, a mí me gustaría retomar una parte importante de la problemática que vemos en la consulta diaria en la medicina veterinaria, y uno de los principales errores es que se quiere humanizar al perro, al gato, al ratón, exacto, al conejo, a todo animal doméstico, a todo animal de compañía. Ese es uno de los principales errores. No respetamos, como decía Lidia, la naturaleza, el comportamiento animal. Tiene un lenguaje. En ese lenguaje hay que trabajar. Aquí tienes 3 personas que se dedican a una área en específico. La mía es la medicina. Hay un error también en el caso de estos empresas que se dedican a la explotación animal, porque esos explotan a los animales para tener un beneficio económico. También hay un maltrato físico y mental. Y el físico se corrige. 1 mes, 2 meses se puede corregir. El mental, el emocional, es el que te lleva mucho más tiempo. Es el que te rompe completamente a un perrito, a un gatito. Y bueno, es más complicado analizarlo en otros, ¿no? En roedores, sí, en aves, ¿no? En las aves
También. ¿Sabes qué me comentaron una vez? Que los empleados de esta empresa en particular tienen que entrar casi corriendo antes de abrir las cortinas para ver si los hámsters no se comieron unos a otros, porque es muy desagradable. Así es. De verdad, y dices, ¿qué? Entonces meten la mano con el guante, tiran al ratón a la basura y ya, somos la tienda feliz. Los restos que quedan de los animales. Pero, Hijo. Y esto del hámster, por ejemplo, que alguien se pregunte ¿por qué sucede? Porque al hámster no se le respeta su ecoetograma. Ellos tienen una forma de vivir en su naturaleza que todo es totalmente independiente, que se juntan en época reproductora y que cada uno retoma su camino, y los condenamos a vivir en pequeños espacios confinados solamente para que sigan criando para poder venderlos. A veces el maltrato animal se lleva de una forma por ignorancia, por desidia, por mala voluntad del humano, que de eso somos seguramente el animal con más experiencia en tener mala voluntad hacia el otro, hacia el prójimo, ¿no? Pero muchas veces, la inmensa mayoría, yo lo que me encuentro como persona que trabaja en el comportamiento cuando quiero reconducir el caso de un perro, de un gato, por ejemplo, es el de un propietario que dice adorar mucho a su mascota y que viene porque por primera vez no entiende por qué su mascota tiene desajustes, por qué orina o por qué defeca donde no, por qué les agrede. Es decir, muchas veces el maltrato que yo me refiero no es tanto un maltrato dirigido de una forma consciente, sino por desconocimiento de lo que trabajas ignorancia. O de lo que tienes entre manos. Porque nos pensamos muchas veces, y ahí está lo malo. Mira, antes le preguntabas a Lidia si tiene algo que ver la mercadotecnia con la mascota. Yo te diré, por supuesto. La mascota es la industria de las más importantes que están habiendo últimamente, por no decirte que creo que ha alcanzado... La tercera a nivel mundial. A nivel mundial, ¿no? Y lamentablemente también el tráfico de especies. Porque claro, justo, en mascota metemos la industria farmacéutica, la industria química, todos los medicamentos, todo lo que se mueve a su alrededor, el narcotráfico, porque yo no lo llamo ni tráfico, para mí es que son igual o peor que los narcotraficantes. Se ven pasando en pequeños tubos loros, animales, incluso aves a los que se les tiene que pinchar los ojos con agujas, sacándolos de aquí para que no pillen y logren venderse en Europa. Yo eso me lo encuentro, ¿eh? Créeme, eso es así. Se llevan a oscuras, por lo tanto se ciegan para poder colocarse fuera. Y claro, en torno a toda una industria, como siempre como ocurre en cualquier otro sector, hay una industria legal y por la vía baja siempre es más fácil ganar el dinero por la parte ilegal, ¿no? O sea, yo creo que sí que tiene mucho que ver. Bueno, eso es un maltrato de gente, yo creo, mala calaña y sin alma. Pero con muchas ganas de tener. Pero el primer nivel de maltrato es la tenencia irresponsable de las mascotas. Correcto. Ahí empieza el maltrato. Y no querramos cegarnos al hecho de que si yo compro un animal, soy parte de toda esa cadena de la que hablaba Eugenio. Y soy cómplice. Sí, porque viene Navidad y entonces los que hacen la crianza de las mascotas, ya saben que los tienen que cruzar con tanto periodo previo a la Navidad para poder, tienen un calendario perfectamente estructurado para que el 24 de diciembre en el arbolito haya una mascota. Pero ¿qué pasa en abril? Ya que la mascota le están creciendo los dientecitos, ya que tiene comezón, que empieza a morder, que se vuelve ya un estorbo, ya no hace la pipí así como si fuera, no sé, medio vaso de agua y ahora hace una cubeta, entonces ya se vuelve una carga porque el niño no es el que se hace responsable. ¿Quién es el que de verdad necesita tomar la decisión para que una mascota entre a casa? Pues mamá, porque mamá es la que va a estar cuidando. Y muchas veces cuando mamá dice no, el perrito a los 4 meses sale de casa, no me dejarán mentir en eso. Por eso la adopción es ya hoy una opción bastante avanzada y bastante viable, porque nosotros hacemos los filtros, no por sangrones, no por desconfianza, no, sino porque son filtros necesarios para que la gente que está queriendo adquirir un animalito sea consciente de lo que está haciendo, realmente no a la hora de pasar los filtros se van cayendo esos impulsos que llevan a comprar. Y cuando llegan al final del filtro, que tampoco creas que son interrogatorios de la PGR, ¿no? Son filtros normales, pero hay gente que no termina los filtros porque se da cuenta que fue un impulso
y es mucho más respetable el aceptar que no soy una persona para tener un animal en mi casa que el tenerlo y descuidar. ¿Y quién debe de tomar la decisión también, tú que te dedicas a la adopción y a... He de decirles, jóvenes, que para cuando hay una campaña de adopción, lo que se necesita es que llenen un formato, y ese formato lo llenan y la gente de la asociación va al hogar. Sí sucede así, ¿verdad? Va al hogar y ve en qué condiciones van a tener a la mascota para ver si es apropiado o no, para ver si el haberlo rescatado de la calle o de algún lugar de riesgo le conviene al perrito entrar o no a esa casa. Y bueno, mira, aquí tengo bastantes llamadas que nos están haciendo. Brisa en Austin, Texas, nos están diciendo felicidades por su labor. Berenice en el Distrito Federal, Paola en Polanco, Javier Mendoza en La Paz. Yo tengo una teoría, los animales no deberían de ser domesticados. ¿Qué opinas sobre eso, Eugenie? Vale, para comenzar a contestar a esta opinión, tendríamos que entender lo que es la domesticación. Domesticación no es coger un perrito y acercártelo a casa. Si pensamos que un animal no debería ser domesticado, pues no tendríamos ninguna industria alimenticia ganadera. Eso, la domesticación es cuando tú creas por selección razas para el consumo humano, aunque suene mal decirlo, es puro consumo, a partir de razas salvajes, ¿correcto? Hay una serie de bóvidos en la naturaleza y una serie de vacas lecheras. Eso es domesticación. Otra cosa es acercar a un perro a tu casa, otra cosa es saber tratar su psicología, otra cosa es hacerlo parte compañero tuyo. Yo digo que hacer de un animal un buen compañero y tú ser un compañero de él es algo que no hace daño a nadie, al revés. Y eso no es domesticación. No, porque esos animales ya están domesticados años atrás. Mira, querer quitar la domesticación del perro sería como decir a alguien que el animal que tiene que cuidarle de la finca tiene que ser un lobo. El perro es un producto de creación por selección del humano. Y que tiene una evolución de arriba de los 10.000 años. Y bueno, los estudios hasta ahora se sospechaba que era entre los 15 y 18, seguramente los primeros núcleos de perro doméstico o de lobo domesticado figuraron entre hace unos 28.000 a unos 30.000 años en varios puntos a partir del lobo gris. Hace como 30.000 años que el perro se está pegando al humano. Es más, seguramente ahora de una forma muy feminista romperé una lanza a vuestro favor, diré que el cachorro de lobo se le pegó a la humana. Gran parte de la culpable de la domesticación es la mujer. Bueno, lo vemos en la representación de la entrada de Roma, ¿no? Pero ahí es al revés, ahí la loba alimentó a Rómulo y Remo. Sois la que tenéis más la conciencia de poder perder. Imagínate en una sociedad muy muy primitiva, de hace 30.000 años, neandertales, viviendo de una forma nómada, que de vez en cuando paran, subsisten en cuevas. Perder una cría humana era fácilmente reemplazable por necesidad emocional por una cría que se acercaba a ti a comer, que espantabas a las madres y que esos pequeños lobos se acercaban. Seguramente se sospecha y cada vez se está más seguro de que un papel fundamental en la domesticación del animal fue la mujer. Y siglos después, en la protección animal, somos mayoría las mujeres. ¿Sí? Digo, sin devaluar la gran labor que hacen, porque además los necesitamos y mucho a los hombres. Yo tengo 3 perritas. Pero somos mayoría las mujeres en la protección animal, siglos después de lo que está comentando. Y en la medicina, las mujeres han aumentado un 60% de colegas que tengo que son mujeres. ¿Qué es lo que te llevó a ti ser veterinario? Esa pregunta, yo quise estudiar, ya sabes, en preparatoria, no, yo voy a ser veterinario, pero a la hora de que vi que había que hacer también experimentos en la universidad para aprender, dije no, y me fui también por la comunicación y la mercadotecnia. Porque Bueno, yo creo que como en todo la vida te va llevando, ¿no? Hay circunstancias que te van indicando cuál es tu camino, vas viendo cuáles son tus dones y dónde puedes aportar mejor, ¿no? En mi caso fue como yo creo que la de muchos hombres, y sobre todo en México, mi primera opción fue ser futbolista, como todos, un sueño. Y del América, ¿no? No. El Chivas. Pumas. Como debe ser. Como debe ser, egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria. ¿Hay otro? Exactamente. Entonces, mi segunda opción fue ser antropólogo. Sin embargo,
te digo, la vida me fue llevando, terminé en esta carrera que es muy bonita, que me ha dado mucho, trato de aportar lo que me corresponde en parte a la medicina, y es algo que te quería comentar importante, es en cuanto a lo que me comentaba, querían comentar en cuanto a el proceso de que me decías, ¿cómo adoptar un perrito que no sea de raza, ¿no? Que sea un criollito, un mestizo? ¿Cómo hacer que la gente entienda esa diferencia? Fíjate que es algo porque que somos tan elitistas. Sobre todo en México. En México estamos, lamentablemente, todavía nos dejamos llevar mucho por el estatus. Y el estatus, muchas veces creemos, es un tema de autoestima, creemos que el perro que traemos nos representa. Ayer hablábamos incluso, porque Eugenio nos está rehabilitando a una perrita, una Amstaff, Pitbull, pues, que encontramos en condiciones terribles. Y ayer platicábamos justo de eso, ¿no? Cómo hay razas que se empiezan a poner de moda. Para la pelea. Porque creen que los representa. Entonces, hoy se empieza a poner ese tipo de razas de moda porque piensan que trayendo un perro poderoso te ves poderoso. De hecho, en Estados Unidos creo que hay 2 o 3 estados en donde está prohibido la raza Pitbull. Y ahora los políticos empiezan a traer esas absurdas ideas que son contraproducentes. Es que ellos sí se representan con semejantes caras, pero no con el sentimiento del animal. Por suerte hemos tenido acercamiento con algunos de ellos que han querido meter esas iniciativas y los hemos tratado de hacer entrar en razón y hemos logrado frenarlas. No sé por cuánto tiempo, porque son muy necios, pero hemos tratado, nosotros cabildeamos todo el tiempo para ese tipo de cosas. Sí, porque está a punto, o ya salió la ley de protección del animal aquí en el Distrito Federal. En el DF ya, desde el año pasado está, pero no estaba el reglamento vigente, entonces hasta ahora se tardaron meses, pero salió. Aún así son reglamentos y son leyes. Bueno, no es que haya sido una nueva ley, se modificó el Código Penal para que la ley existente entrara en Código Penal y el maltrato se tipificara como delito penal, que no lo era en el DF y en la mayor parte de la República no lo es. Torturar un animal no es un delito penal, no eres un criminal en la mayor parte de la República. Pero bueno, aún así son leyes muy cojas, son leyes a las que les hace falta mucho, que además, bueno, son leyes muy discriminatorias. Y son leyes que tienen que venir por cultura, ¿no? Exacto. Si el país o la ciudad o la gente, la comunidad no tiene la cultura del cuidado a los animales, si la comunidad no tiene la cultura de hacerse responsable del animal, en el sentido no solo de ponerle las vacunas, que tú me lo puedes decir bien, Emanuel, ¿cuántas de tus clientes realmente, bueno, no son clientes, de tus pacientes realmente llegan para que les pongas la vacuna? No. ¿Cuántas personas tienen realmente un carnet completo de vacunas para sus mascotas? No. Hasta que viene algún problema de que mordió y que el vecino, y por favor, doctor, diga que tiene la de la antirrábica, la antirrábica, pero no solo es hacerse responsable de ese modo, es hacerse responsable con el alimento, es hacerse responsable al recoger las heces, es hacerse responsable hasta cortarle las uñitas al animal, porque también se lastima. Ejercitarlos, sacarlos, sociabilizarlos, que vean el sol, que sientan el aire, que vean la calle, que encuentren más allá de las 4 paredes donde puedan estar viviendo. Esa es una tenencia responsable. Claro. Y si me perdonáis, querría decir una cosa, y hacerte responsable de tus actos y de tus deseos. Es decir, mira, yo lo que nunca acabaré de entender, sobre todo hoy en día, que tenemos la información al alcance de cualquier mano a cualquier hora, desde un avión, desde una tablet, desde un móvil, vivimos el área digital. Lo que no acabo de entender es todavía cómo alguien puede adoptar un perro, cómo puede comprar un perro y al cabo de 6 meses... Órale, es que yo no pensaba que el perro fuera a crecer tanto. O sea, yo sí lo que pediría a una persona que tiene el impulso, la necesidad, el deseo de poder... Pero es que esto lo extrapolaría a cualquier actividad en la vida, ¿eh? Cada vez que tú quieras hacer algo, por favor, hoy en día aprender es gratis. Aprovéchalo. O sea, no puede ser que yo quiera tener un perro porque el Rottweiler del vecino es fantástico, sin haber entrado en una sola página de ninguna canina, de ningún club del Rottweiler, sin haber agarrado un teléfono, haberme comprado un libro, descargármelo del internet y enterarme de qué es eso que quiero tener para mi casa los próximos 15 años, por lo menos 10. O sea, adoptar un perro, tener un animal, no es ninguna tontería. Y es la única... Yo siempre digo una cosa, mira... Es un compromiso de muchos años. Es la única posibilidad que tienes en la vida de elegir a alguien de tu familia. Todo lo demás te viene. El perro es tu amigo
es tu familiar, respetando siempre su naturaleza. Y la convivencia, si tú sabes lo que te espera, puede ser magnífica. O sea, infórmate, es lo único que yo le pediría a la gente, que de entrada se informase. Y eso ahora, hace rato que hablábamos del tema de adopción de perros criollos mestizos, esta es una gran ventaja de ellos. Ellos tienen grandes cualidades porque tienen el ADN de muchas razas, de muchas mezclas, y tienen verdaderas grandes cualidades. Y además, el hecho, por eso nosotros también tratamos de impulsar mucho la adopción. Todo el mundo quiere un cachorrito, por supuesto. Lo mejor es quiero un perrito de talla chica y que esté cachorro, ¿no? Son los que menos hay, ¿no? Le salió San Bernardo. Por supuesto, pero el adoptar un animalito un poquito más grande, ya empiezas a darte idea de su talla, por supuesto. Bueno, nosotros con experiencia sabemos las tallas que Además que es terminan, muy importante, ¿no?, lo que acaban de decir ambos. Porque quiero un perro que quepa en mi departamento y shalala, pero van y compran un Beagle. O van y compran un Fox Terrier, que son perros que necesitan espacio para correr porque son nerviosos, porque tienen una carga de energía impresionante y luego dicen, no lo aguanto, el perro es inquieto y me rompe y me... Y sin embargo hay razas en las cuales pueden ser más adaptables a espacios, aunque no lo crean, como es el Airedale Terrier, como es un Boxer que es un poco más grande, no sé, a lo mejor estoy hablando de más. No, sabes que hay grandes mitos. A nosotros siempre nos llegan a decir, es que quiero un perro chiquito porque tengo niños. El peor error es llevarle a los niños un perro chiquito. Son los más nerviosos. Que están un chihuahua. Son los más, claro, bueno, peor, ¿no? Claro, hay razas o mezclas en talla mediana, en talla pequeña, que son adaptables. Pero yo te diría, por experiencia, a mí si me llegas y me preguntas cuál es el mejor perro, la mejor raza o mezcla, ¿no? Para niños, yo te voy a poner el Boxer, yo te voy a poner un Pitbull, yo te voy a poner un Labrador. Un Labrador, sí. Bueno, más un Golden que un Labrador, en realidad. Y de ese tamaño te los voy a poner. ¿Y cuál es para alguien sedentario? Yo te diría un Gran Danés. Por la fisionomía del gran danés, por las limitaciones en corazón y demás que pueda tener un gran danés, que si lo ejercitas de más lo matas. Pues con lo que estás diciendo seguramente estás rompiendo muchos paradigmas de la gente que tiene entendido lo contrario, claro, ¿no? Es la gente que quiere un gran danés, por ejemplo, sí, pero es que come como 4 kilos de comida al día y lo tengo que sacar a ejercitar y en lugar de sacar perro saco caballo y ya sabes, mejor uno que me quepa en la bolsa. Claro, claro, pero no es el adecuado para tu estilo de vida o para tu carácter. También nos piden mucho, necesito un perro de pelo corto porque no me gusta el tiradero de pelos. Los perros de pelo corto son los que más pelo tiran. Lo que pasa es que los ves menos, pero si es una cuestión de alergias o si es una cuestión así, no son los adecuados. Por eso Eugenio hace rato daba en el clavo, infórmate. Y los perros mestizos, los perros de mezcla de razas, son perros con grandes cualidades físicas, además, emocionales y de agradecimiento maravilloso y de supervivencia. Lamentablemente en toda esta explotación y negocio que se ha hecho de los animales, los criadores no les dan el adecuado tiempo. Ayer lo platicábamos, el destete lo hacen muy temprano, no sociabilizan correctamente, no les enseñan a comer correctamente a los cachorros y eso se traduce en un problema de conducta más adelante para las personas que no saben que no tienen el conocimiento que pueda tener Eugenio para poderle dar el sentido al mal comportamiento de los animales. Se vuelven territoriales, se vuelven agresivos al comer o se vuelven más bien pasivos a la hora de comer, etcétera. Hay muchas problemáticas que vienen de la mala crianza en los primeras semanas de los animales, que no existe en el perro criollo, que no existe en un perro mestizo. Porque tienen las características de supervivencia, de haber nacido en un ambiente hostil, y ese ambiente hostil los hizo más fuertes. Así es. Y además son más sanos, te lo podrá decir Emanuel. Terminan siendo animales mucho más sanos. Mira, pues aquí tenemos a Sandra Rodríguez, que se comunica con nosotros desde Iztapalapa y nos dice que favor de dar los datos del etólogo y del veterinario y felicitar al Arca de Noé, y dice que rescató un animal maltratado y quiere saber cómo los contacta. En un momento más te vamos a dar toda esa información, Sandra, para que tú conozcas verdaderamente la calidad de gente que tenemos aquí, que bueno, ya te estás dando cuenta. Y bueno, vamos a ver... Vamos a comenzar con algunas cuestiones muy puntuales.
Eugenie, dime por favor, ¿cómo nosotros podemos detectar algunas problemas o anomalías que tienen nuestras mascotas? Porque cuando empieza este mal comportamiento, bien lo dice César Millán, ¿no? Él se dedica a rehabilitar perros y a entrenar a las personas. ¿Cuáles serían los primeros puntos que nosotros veamos con nuestra conducta como dueños de mascota, que estemos errando y que estemos deformando las características de nuestro perro? Porque luego eso se convierte en un problema, abres la puerta, sacas al perro y adiós, se acabó el problema. ¿Cómo podemos evitar eso? Danos unos pequeños tips de comportamiento. Mira, antes que nada, me gustaría decirte una cosa. Cuando una persona va a una consulta conductista o etológica, es porque esa persona, casi siempre, no voy a decir que sea el 100% de casos, pero es porque esa persona recibe un problema, no porque su perro lo tenga. Eso es una de las cosas que primero demuestra que las personas no conocemos la naturaleza del animal. Es decir, yo me quejo y vengo porque mi perro le ha dado por morderme a mí. Mi perro ha atacado a mi hijo. Mi perro defeca en mi sofá. Pero casi nadie te viene y te dice, oye, ¿qué le pasa a aquel perro que de repente parece que hay días tristes, no tiene ganas de pasear? Es decir, a nosotros lo que nos preocupa como humanos son los daños que recibimos de nuestras mascotas y no tanto el daño que recibe la mascota en sí. Y bueno, lo primero que tendríamos que hacer para poder captar cambios es justamente fijarnos mucho en el día a día de nuestro animal, ya sea un perro o sea un gato. Te digo estos dos porque son lo que más hay como animal de compañía, ¿no? En cualquier casa, en cualquier ciudad. ¿Y cuáles son los errores a los que más caemos como errores, dueños? Por ejemplo, como dueños, mira, errores. Para empezar, como ha dicho aquí Lidia, comprar animales que no han tenido todavía que ser destetados y apartados del seno de su familia. Comprar animales por debajo de los 3 meses. Adquirir cachorros que han sido separados y por lo tanto de su madre no han podido adquirir las primeras pautas. Una madre en cualquier raza sirve además de cuidar para educar. Y eso parece que cuando hablamos de un perro lo olvidamos. ¿Cómo queremos que nuestro perro no nos muerda las manos y no nos haga mucho daño si no le hemos dejado que su madre lo destete y le diga que la señal de parar tiene que existir? O sea, lo primero que tendríamos que hacer es ser coherente y comprar un animal que, aunque sea cachorro, ya haya tenido una etapa psicológica formada. No comprar. Sí, exacto. Más bien, yo nunca también iba a comprar. interrumpir. Mejor Vale. comprar. Adoptar. Sí, correcto, perdona. Aunque sea por un peso, pero adoptar. Sí, pero igualmente, aunque la voluntad es muy buena, yo tengo que hablar para la realidad de la gente. Por Y la claro. realidad es que mañana va a haber gente que va a seguir Que va a ir comprando y prefiero que ya que lo haga con un criterio, ¿no? Absolutamente. Luego también la verdad es dar al animal lo que el animal necesita y no tener el animal el muñeco que nosotros buscamos. Y eso se traduce pues por ocuparse, por entender un poco la naturaleza, por saber que un animal, un perro, seguramente le estaremos favoreciendo ya tanto para enseñarle quién manda en la casa, hasta desde un punto de vista clínico qué tan buena es la alimentación, colocándole el plato de comida, por ejemplo, en 2 tomas al día, o 3 si es de una raza pequeñita y es cachorro, en vez de dejarle el plato a disposición todo el día, como si el animal ahí apareciera solo, mostrando también para el perro, porque el perro necesita una serie de límites, sabiendo cómo mandar en un animal sin ser violento. No tiene nada que ver, por ejemplo, siendo yo el que saca al perro a pasear y no que me encuentro la típica persona que me dice, uy, mi perro a las 8 ya tiene la correa en la boca. O sea, que es él el que te saca. Le dejas tanta manga larga, tanta cancha, que luego sucede la mayoría de veces son los problemas. Que se suben a tu cama y ahí dejas al Correcto. perro y tú te haces al ladito. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer con nuestro cachorro Es que tú eres el líder. educarlo pensando que el perro ya pesa 40 kilos y es adulto. Porque educar relativamente es muy sencillo. Reconducir una conducta, reeducar lleva más tiempo. Entonces, si yo no quiero que mi animal algún día acabe orinando en mi cama, lo que no tengo que hacer de pequeño es dejarle, porque hoy me da pena, porque hoy es pequeñito, que se suba a la cama. Por ternura. Sí, porque esa ternura, la verdad, el perrito así de entrada no la va a entender cuando tú le resultes injusto. Lo que hoy me permites no puedes prohibírmelo mañana. O sea, hay una serie de pautas a seguir. Lo primero, infórmate sobre el animal que vas a adquirir. Lo segundo, que el animal provenga de un lugar serio. Es decir, no puedo adquirir un perrito que no ha estado con su mamá. Repito, para mí, sí, evidentemente es una adopción muchísimo mejor. Pero es que casi me parece más grave cuando un profesional, que se supone que lo es, te está vendiendo un perrito que no cumple los requisitos que debería de tener. No sé si me entendéis.
Y lo siguiente, pues es, bueno, sobre todo, darle ternura y fijarte. El perro no puede ser un muñeco olvidado. No es posible que un animal me digas que tiene un problema cuando el problema ya avisa mucho antes. Es decir, cuando tú ves que tu perro... Cuando tú fuiste permisivo, cuando ¿Sí? dejaste que ocurrieran todas esas conductas y no las corregiste a ¿Sí? tiempo. Cuando esa bola de nieve ya creció y se convirtió en algo imparable. Entonces es cuando abres la puerta y que se pare allá afuera. Cuando le has reído la gracia de que te muerda los zapatos 1000 veces, cuando parece ser que jugar con las manos no tenía ningún problema, o cuando el perrito, por ejemplo, esto mira, me lo encuentro mucho, ¿no? Es que de repente se volvió loco y atacó. Entonces me estás diciendo que tú de tu perro no lo observas nunca, porque jamás un perro se vuelve loco y ataca. No existe de la noche a la mañana. Siempre hay una serie de conductas, por suerte, que nos avisan totalmente de una manera prematura y con mucho tiempo de antelación. Incluso cuando es un síntoma clínico, ¿eh? Sí. O sea, una detonación inmediata, ¿o a qué te No refieres con un existen, síntoma sí, clínico? bueno, síntoma clínico puede ser un tumor cerebral, una cuestión así que les pueda modificar Una la reacción conducta, eléctrica. que les Ajá. pueda modificar la conducta, pero siempre existen avisos. Siempre. Antes de que un animal se vuelva realmente agresivo o que haya un cambio radical, los cambios radicales no existen de un momento a otro. Siempre hay avisos. A veces más perceptibles, a veces menos. Siempre, aunque sea un cuadro clínico, siempre hay avisos anteriores. Correcto. Ahora dinos, Lidia, ya vimos ahorita tips para que vayamos nosotros también teniendo una conducta sana con respecto a nuestra mascota. Ahora ustedes como asociación, ¿cómo hacen todo este proceso de adopción? Quiero que en nuestros escuchas, un saludo a Fernando Barragán, que nos escucha aquí en el Distrito Federal, ¿cómo nosotros podemos estar con ustedes trabajando como personas con hogares temporales? ¿Cómo funciona el Arca de Noé y cómo funcionan todos los voluntarios que ustedes tienen para darnos una perspectiva mejor? Funcionan desde el momento en que sentimos esa lástima, que mucha gente la deja ahí, pero nosotros la convertimos en acciones. Cuando se te cruza un animal en problemas, cualquiera que sea el escenario, no hay que pensarlo dos veces, hay que accionar. Todos podemos. Ninguno en el Arca empezó siendo experto. Nadie de nosotros teníamos conocimientos de conductuales ni cosas así. Simplemente tuvimos la intención y lo convertimos en acción. El Arca de Noé, si bien sí rescata, realmente pocas veces atendemos rescates ajenos porque no nos damos abasto. Pero sí hemos tratado de formar una red y una comunidad en la que todos podamos hacer. Lo decíamos hace un rato, puedes modificar el destino de un solo animal y con eso le haces el mundo a ese animal. ¿En dónde se reúnen y cómo operan? Nosotros estamos cada 15 días, cada 2 domingos en el Parque España, aquí en la Colonia Roma, para los que estén en DF y Estado de México. Más o menos el horario es de 12 a 3, 4 de la tarde, con campañas de adopción. Y ahí estamos todo el tiempo conviviendo, socializando un poco a los perritos. A los gatos pues no los llevamos porque es más difícil, pero a los perritos los llevamos. Hay un grupo también muy interesante que con el que trabajamos mucho, que son los de Dona un Paseo. Y bueno, la gente va, le brinda, le otorga 20 minutos de su tiempo a pasear a un perrito que vive en una pensión y no necesariamente tiene la oportunidad de estar socializando y paseando. Y esta también es una prueba para la familia que va a pasearlo, ¿no? Porque si no tienen el espacio, no tienen el tiempo, la disposición de tener la mascota en casa, el donar ese pequeño espacio de tiempo, llevándolo, yendo con la familia al parque, tomando una correa y con esa correa darle la vuelta al perrito, también los prueba a ellos para evitar en un futuro cuestiones como las que ya nos ha estado platicando Eugenie. Por supuesto, y además las mejores adopciones han sido así. Ellos van, conocen al animal, lo eligen, el animal los elige a ellos, se crea un vínculo desde el primer momento y entonces termina siendo una relación exitosa. Y eso es lo que procuramos en el Arca, y en el Arca no nada más es eso, sino hacer una comunidad y apoyar a quienes tienen la intención pero no saben cómo. Nosotros finalmente, bueno, tenemos
llevamos años y podemos recomendarles médicos veterinarios como Emanuel y la clínica donde él trabaja, que tienen especialidades y que sacan de los peores casos a los animales. Existen algunos otros veterinarios que cuando se trata de rescates, a lo mejor ayudan un poquito bajando sus tarifas, cobrando menos. Jamás el Arca de Noé se pondrá a esperar que un médico veterinario dé gratis su trabajo. Esa es una muy mala concepción de mucha gente. A ver, ahora estamos tocando este tema y para redondear lo que nos dijo Eugenie y llevarlo a lo que tú tienes y aterrizar con Emanuel. Ustedes entonces reciben donativos de alimento para aquellas mascotas que ¿tienen albergue? No, nosotros no tenemos albergue, por lo mismo recibimos donativos en especie y donativos en efectivo, porque bueno, siempre tenemos cuentas veterinarias, tenemos cuentas de pensión y muchas veces de rehabilitación, pero contamos con una buena red de hogares temporales que nunca son suficientes, siempre nos hacen falta. Entonces tú puedes ayudar así, tú puedes ser un hogar temporal. Si no puedes tener y comprometerte a 15 años de vida con un animalito, dale 1 año, dale 6 meses, dale 2 meses. Bueno, pues miren, vamos a un corte musical y regresamos para el cierre de este maravilloso programa. De verdad que estamos impactados de todo lo que nos están dejando estos brillantísimos seres humanos. Gracias, regresamos después del corte musical. Just one beat, let us move together. That's the fucking way I like it. Move your body, 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 move your body. Down, we still move on, never stop, baby, that's the way I like it. Dancing is what I need, move your feet, baby, get a kiss from you, that's the way I like it. When you're moving down, I get really down, feel my heartbeat for you, that's the way I like it. Come closer to me, let us be just one beat, let us move together, that's the fucking way I like it. That's the way I like it.
RCM. Radio con más. RCM. Radio con más. Radio con más. RCM. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Ya cómo va su cafecito? ¿Ya se les acabó un poco la espuma del café capuchino? ¿Ya se les enfrió? ¿Ya no tienen canelita? ¿Todavía les sabe? Bueno, si ya nada más les queda el asiento, llévenlo para que se lo lean y vean cuál es su futuro. No es verdad, no es verdad. Muchas gracias por acompañarnos. A toda la gente que está ahorita sintonizada aquí en RCM, la radio con más. Muchas gracias. De verdad que el programa ha estado... ¿Vieron ustedes qué cotorreo es aquí en la cabina? Estamos cada loco con su tema, pero estos temas todos convergen a lo mismo, que es el rescate animal, el cuidado, la conciencia, y viene por default todo esto. Ahora, ya estábamos hablando que necesitamos tener cierta conducta también como dueños, como amos, como líderes de la manada. Me acaba de corregir Emanuel. Ahora, para prevenir todo este tipo de maltrato hay una solución que es muy clara y muy fácil, y esta es esterilizar a las mascotas. Lo platicábamos cuando vino también Virginia a platicar con nosotros, de ver cuál es la potencialización que se da cuando una perra está cargada o cuando una perra empieza su vida reproductiva, y si llega a tener 6 cachorros, y de esos cachorros contemos que son 3 hembritas y 3 machitos, y de esas 3 hembritas a los 6 meses ya puede quedar cargada. ¿Estoy bien? ¿A los 3 meses, 9 meses? 60 días más menos 2 días. 60, ya puede quedar cargada después de cachorrita. Es el tiempo de gestación. Ajá, no es... Cada 6 meses tiene... Cada 6 meses. Son 2 veces al año. Entonces imagínense que de esas 3 cachorritas a los 6 meses tiene su primera gestación y tiene otras 6 cachorritas. Y de esas 3 ya estamos potencializándolo, y en el primer año y medio esa perrita ya tuvo una descendencia aproximada de 36 cachorros. Y esto estamos hablando del primer año y medio. Solo de una perra, multiplícalo. Contando que una perra tiene una vida estándar de 11, 12 años, digamos de tamaño mediano, Sí. pues entonces estamos hablando de que la perra puede llegar a tener arriba de 500 cachorritos en descendencia y potencializado. Y todo este problema se puede solucionar ¿cómo? Esterilizando. Bueno, esterilizando es la solución medular, pero también existe la mayor parte de la población de perros en México, sobre todo en zonas conurbadas, son de perros lo que le llamamos semidomiciliados, que son perros que tienen dueño, entre comillas, pero viven en la calle. Y los dueños solo se acuerdan que existen o cuando alguien les quiere hacer algo, si es que así es, o cuando alguien les quiere hacer un bien y entonces sale y dice, tú no te puedes meter con mi perro, pero que viven en la calle, que se reproducen, que comen, que habitan en la calle, pero tienen dueño. Entonces, otra forma de evitar toda esta problemática, además de esterilizar, es no soltar a tu perro. No es una cuestión de ya llegué, pero yo no puedo sacarlo a pasear o no a que quiero. se divierta, a que se haga hombre. O sacarlo a que, dicen. ¿sabes qué? Voy a que haga del baño afuera y que regrese en media Sí, hora. que el problema sea de mi vecino. Sí, o de la calle, o del perro. Volvemos al tema de la cultura, Por supuesto. ¿no? Obviamente para poder que las leyes se ejerzan, que las leyes se cumplan, y poder postular un poco más de régimen acerca de lo que son las mascotas, evitar la venta discriminada en las calles, cuando abren esas cajuelas y están los cachorritos ahí en las cajuelas, que da tanta tristeza. En el municipio de Naucalpan, en Estado de México, lo que ha hecho el nuevo presidente municipal precisamente es erradicar toda la venta de perritos en las calles. Yo he participado en esos operativos junto con la autoridad y la verdad es que han sido operativos, empezamos aprendiendo, la autoridad y los protectores que fuimos convocados. Se ha aprendido, porque todo tiene que tener un proceso. ¿Qué se hace después con esos animalitos que se decomisan? Pero hay que irla prohibiendo. Pero acabas de tocar un punto muy importante con respecto a leyes. Claro, festejamos muchísimo que ahora ya el Código Penal se modificó y ahora es delito, pero nadie denuncia. Entonces, por favor, aunque las autoridades no le den seguimiento, nosotros tenemos la obligación de denunciar y de ejercer presión a las autoridades para que hagan su trabajo.
Denuncien. Denuncien y cultiven. Si tú ves que vas en el parque y tienes 20 perritos que andan jugando, y si tú llevas tu rollito de bolsitas y ves que una señora no lo lleva, oiga señora, mire, su perrito se acaba de hacer ahí. No tenemos por qué molestarnos, es parte de la responsabilidad de ser ciudadano, es parte de la responsabilidad de tener una mascota. Si no, va a venir la autoridad y te va a aplicar una multa que me parece que son bastante fuertes en el Distrito Federal cuando las personas no recogen las heces de sus perritos. Pero también para llevar esta campaña de esterilización, como me decías, ustedes tienen campaña mañana, y he de decirles que las cirugías que hacen en el Arca de Noé no son así como que las super cirugías invasivas donde la perrita queda knockout varios días o les abren toda la pancita. No. Eso es un mito. Eso es un verdadero mito. Es un mito, no es así. Bueno, ya no es así. A lo mejor antes era así. Ya la medicina ha evolucionado mucho, y una perrita que se esteriliza dura 24 horas, el siguiente día